Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tomen su lugar. El título del sermón está aquí atrás en la pantalla. Léalo junto, leamos todos juntos. ¿Qué dice el título? Con la voluntad. Con voluntad haré la voluntad de Dios. Quiero hablar acerca de la voluntad. Estaba meditando yo en Dios, meditando en todo lo que tiene que ver con Dios y con lo que Dios quiere con nosotros, quiere con usted. Y es importante, porque así lo encontré yo, es importante cómo es que nosotros haremos la voluntad de Dios. ¿Cómo haremos la voluntad de Dios? Y encontré que haremos la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad. Para hacer la voluntad de Dios necesito que mi voluntad la quiera hacer. Y de eso quiero hablar hoy. La voluntad de Dios. Nuevamente recapitulo el versículo 3. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas, no? Muchas cosas. ¿Por qué las hace? Por ejemplo, yo sé que muchos trabajamos, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué trabajamos? Por necesidad, ¿verdad? Por necesidad, ¿cierto? Trabajamos por necesidad, ¿verdad? Los que van a la escuela, levante la mano quienes van a la escuela. ¿Por qué van a la escuela? Para aprender. ¿Les gusta ir a la escuela? ¿Les gusta levantarse temprano? Sí, hay quienes no dicen, hay quienes que sí. En todo lo que hacemos, tanto los que trabajamos, los que estudian, los que estamos hoy acá, todo lo hacemos porque algo nos motiva, pero motiva nuestra voluntad. Porque si no tuviéramos voluntad y una voluntad motivada, no haríamos nada. Creo que tengo mucho reverb en este, no se oye el... Bien. ¿Qué es la voluntad? Un catedrático define la voluntad de la siguiente manera. La voluntad es la clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Y quiero resaltar esto. Es la joya de la corona de la conducta. Todo lo que hacemos sin voluntad no sirve. La voluntad es lo que es esa perla, es ese brillante en esa corona llamada conducta en todo lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, por qué lo hacemos. Trabajamos por necesidad, pero lo hacemos con voluntad. Estudiamos por necesidad o porque nos obligan a estudiar. ¿Lo haremos con voluntad? Bueno, la voluntad es esa joyita. Dice, el que tiene educada la voluntad verá que sus sueños se irán convirtiendo en realidad. La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlo. Y aclaramos, no es genético. La voluntad no se hereda, sino se forma, se trabaja, se crea en nosotros voluntad. Yo no dependo, mi voluntad no depende de la genética. Es que mi padre fue tan voluntario, yo también soy voluntario porque lo heredé de él. No, esto se genera, se trabaja.
La voluntad en latín significa querer. Etimológicamente se escribe voluntas tatis, que quiere decir querer. Toda educación empieza y termina por la voluntad. Estoy trayéndole esto porque yo quiero que entienda qué es la voluntad. Al rato voy a predicar. Necesito educarlo primero respecto a lo que voy a hablar. Y la voluntad es eso. Toda educación empieza y termina por la voluntad. La voluntad es la firmeza en los propósitos, solidez en los planes al llevar hacia adelante, ánimo ante las dificultades. Yo creo que se grabe todo esto. La voluntad es el ánimo que necesitamos en las dificultades. Todo lo grande es hijo del esfuerzo y la renuncia. Quien tiene educada la voluntad es más libre y puede llevar su vida hacia donde quiera. Cuando me refiero a que todo aquel que tiene educada una voluntad es más libre, no significa libre de hacer lo que quiera, porque tiene educada esa voluntad y la voluntad lo va a guiar a hacer cosas buenas. El que no tiene voluntad siempre está haciendo cosas malas, porque no se necesita voluntad para hacer cosas malas. Esas sí vienen genéticamente formadas en nosotros. Desde que nacemos estamos con ese poquito de maldad en nosotros, por causa de el pecado que entró en Eva. Pero la voluntad se tiene que formar y se tiene que educar. Ya voy terminando. Estar motivado es tener el arco tenso para apuntar al mejor blanco. Cuando hay voluntad, se mantiene uno motivado. Cuando la voluntad empieza a bajar, es porque la motivación empezó a perderse. Y cuando la motivación se empezó a perder, se empezó también a perder el centro o la meta. Por eso la voluntad dejó y se está muriendo. La voluntad es la motivación en la voluntad es ese arco tenso. Los que han alguna vez agarrado un arco, sabe que mientras más lo estira, mucho más preciso va a ser el flechazo y mucho más potente va a llegar. Si la tensión es menor, va a salir con una precisión incorrecta y con una velocidad muy débil. Por tanto, cuanto mejor sea su motivación, más se tensa, más se jala esa flecha, porque sabe que quiere alcanzar aquello, porque está motivado. ¿Qué lo motiva? Aquello que está al frente, el target, el centro. Y si está bien motivado, si tiene buena voluntad, usted va a lograr pegarle. El que sabe lo que quiere tiene la voluntad preparada para la lucha. A medida que uno tiene más voluntad, se gobierna mejor y no se deja llevar por el estímulo inmediato. Una persona con voluntad se da cuenta de lo importante que es el orden. El orden comienza en la cabeza. Yo quiero preguntarles, preguntarles, ¿qué tal está nuestra voluntad? ¿Estará educada? ¿Seremos tan ordenados? Porque la voluntad nos hace ordenar todo para llegar a la meta. Nihil difficile volenti. Leí, dice el catedrático, en una casa italiana en el frontispicio de su entrada. ¿Qué leyó? Nihil difficile volenti. ¿Qué quiere decir? Nada es difícil si hay voluntad. Bien, diciendo todo esto, quiero hablar acerca de con voluntad haré la voluntad
de Dios. Quiero que me acompañe por favor al libro de Josué. Quiero ilustrar este sermón con esta historia muy hermosa. Y quiero motivarlos, tantos a los creyentes, a mis hermanos, como a los no creyentes, a nuestros amigos. Quiero motivarlos con esta historia en el libro de Josué, capítulo número 14, para que nos demos cuenta que nada es imposible cuando hay voluntad. Si no hemos logrado grandes cosas es porque no hemos tenido voluntad. Si no, alguien se ha entregado al Señor, no es porque no es posible, sino porque le falta voluntad. Con la voluntad se puede todo. Nada es difícil cuando hay voluntad. ¿Tiene el libro de Josué? Capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6 al 12. Lea por favor conmigo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. Quiero que repitamos esto. Yo era de edad de 40 años. ¿Cuántos años? 40. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, todos juntos leamos: hoy soy de edad de 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. El título del sermón es: Con voluntad haré la voluntad de Dios. Ya hablé acerca de lo que es la voluntad, con lo que se puede lograr cuando hay voluntad, lo que la voluntad hace en una persona. Y la quiero ilustrar con esta historia, la historia de un hombre llamado Caleb. Quizás es más conocido cuando juntamos a Josué y Caleb. ¿Cuántos no conocen esta historia? Levanten la mano. Levanten la mano. 1, 2, muy bien. No conocen esta historia a fondo. Cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba esclavizado hace muchos años en un pueblo, en una nación, la potencia mundial de aquella época llamada Egipto, cayeron ahí no porque ellos hayan escapado de otra nación, sino que fueron inducidos por un antecesor de ellos llamado José.
José se hizo grande, José un judío se hizo grande en la tierra de Egipto, pero cuando murió él se trajo toda su familia a vivir a Egipto o a los alrededores de Egipto. Su familia creció en número, él murió, gobernó otro rey en lugar del rey que conocía a José y empezó a mirar mal al pueblo judío, al pueblo israelita. De tal manera que los empezaron a oprimir, los empezaron a usar como esclavos por 400 y tanto de años fueron esclavos de esa nación. Y un día Dios se acordó de lo que le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que les daría tierras propias en donde fluía leche y miel, o sea, donde había abundancia. Y se acordó de su pacto, que había hecho y miró al pueblo esclavizado y les envió un libertador llamado Moisés. Cuando Moisés libertó al pueblo por señales, prodigios maravillosos que Dios manifestó en Egipto, salieron de la tierra, camino a la tierra. Antes de llegar a la tierra que Dios había prometido, Moisés envió 12 príncipes a que fueran a reconocer el terreno. Un príncipe de cada tribu, total de tribus, 12 tribus de Israel, que salieron y fueron y por 40 días estuvieron viendo la tierra, caminando, viendo si había fruto, si habían pastos, si habían casas, si habían habitantes. ¿Por qué? Porque esa tierra era de ellos y antes de ir había que reconocerla para saber cómo actuar. De los 12 que regresaron, 2 hombres vinieron diciendo: allá hay buena tierra. Traían el racimo de las uvas, de los frutos de aquella tierra, y hablaban muy bien de aquella tierra. Motivaron al pueblo a que fueran y tomaran posesión de la tierra, pero 10 de ellos hablaron mal. 10 de ellos venían con temores porque ellos vieron en esa tierra gigantes. Y no como los que nos imaginamos, tamaños de edificios. No, gigantes de aquella época era gente de a 2 metros, 2,50. A eso es gigante. Y ellos le tuvieron temor, así que atemorizaron al pueblo. Por causa de esos 10 que no tuvieron ánimo, que no tuvieron voluntad, no pasaron a la tierra, sino que hicieron que murieran en el desierto, porque Dios los castigó por no tener fe, por no creer que Dios había dicho que había tierra para ellos y que Dios los iba a ayudar y que Dios iba a estar con ellos, y ellos no creyeron a la palabra de Dios. Ellos murieron todos, exceptuando los menores de edad, Josué, Caleb. Todos los demás murieron en el desierto, pero mientras estaban en el desierto no se murieron por enfermedad, no se murieron por hambre, porque Dios los sostuvo 40 años en el desierto. 40 años estuvieron en el desierto hasta que el último rebelde murió. Pero resulta que Josué y Caleb pasaron. Ahora están a punto ya de terminar la travesía. Se heredan las tierras y Josué y Caleb ya habían dado a las tribus lo que le correspondía. Pero había algo en Caleb que no lo dejaba tranquilo. Que era que en aquellos años, cuando fueron enviados, Caleb le pidió a Moisés, al líder, que esa tierra en donde estuvieron sus pies, esa tierra que desecharon los demás, él la quería. Y Moisés le dijo: va a ser tuya. Pero pasaron tantos años, 45 años, y el ánimo de Caleb no cambió. El ánimo de Caleb no cambió, su motivación no cambió, su voluntad no cambió. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy.
Esta es la historia. Caleb diciéndole a Josué, su compañero, pero en ese entonces su líder: yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Yo tenía 40 años, Josué. Y si parafraseo, diría: tú lo sabes, Josué, porque tú y yo fuimos juntos. Y fuimos los únicos que no nos acobardamos. Fuimos los únicos que no nos desanimamos. Vimos gigantes como ellos, sí los vimos, pero vemos más a Dios que a esos gigantes. Por eso tuvimos ese ánimo, Josué. Y no desfalleció nuestro corazón, y aún mi corazón sigue vivo deseando esa tierra que Moisés me dijo que era para mí. Tengo 85 años y todavía me siento fuerte, me siento vigoroso para ir y pelear y quitárselas a los usurpadores, porque las tierras todavía seguían siendo ocupadas. Esas tierras que quería Caleb seguían siendo ocupadas por usurpadores. ¿Qué lecciones aprendemos de todo esto? Porque sé que dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, a veces llegan momentos en que estamos sin fuerzas, sin voluntad de levantarnos. Necesitamos una motivación para que haya voluntad. ¿Por qué? Porque dejamos de darle tensión al arco. Cuando le dejamos de dar tensión, ese arco se vuelve poco eficaz. La meta está allá. La meta es Jesucristo. No tenemos otra meta. Tal vez vienen distracciones, tal vez vienen debilidades, pero nunca debemos de quitarle la vista a esa meta y ni de darle tensión al arco. ¿Por qué? Porque vamos a llegar. Porque vamos a vencer. Tenemos una motivación. La motivación es Dios en nuestras vidas. La motivación debe ser Dios en nosotros. Alrededor se puede caer el mundo, pero si Dios está con nosotros, aunque pasen los años, la motivación nunca debe quitarse. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros acá? Muchas lecciones de esta historia. Un hombre de 80 años. ¿Alguien tiene 85 años hoy acá? ¿Quién tiene 85? ¿Cómo se ve usted a la edad de 85 años? ¿Cómo se mira usted? ¿Se mira vigoroso, con ánimos todavía? ¿O se ve con bastón en la mano, con silla de ruedas o enfermo? ¿Cómo se ve usted a los 85 años? Ciertamente el cuerpo de Caleb tenía 85 años. Tenía canas Caleb. Tenía arrugas en su rostro Caleb. Por más que dijera que tenía fuerza, sí tenía fuerza, pero la fuerza que lo expresaba por fuera la tenía adentro. Josué estaba motivado por dentro. Su cuerpo quizás no daba, pero su motivación motivaba a su cuerpo a tener fuerzas. Hay personas que están tan desmotivadas, que no tienen voluntad, jóvenes que no tienen voluntad de cambiar, de salir adelante, tan vigorosos, pero son débiles. ¿Por qué? Porque no tienen voluntad. Yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar esta vida, porque no tiene voluntad. No porque no se pueda, no porque no hay medios, sino porque no hay voluntad personal de hacer los cambios. Jamás voy a cambiar yo. ¿Cómo dejaré esto que tengo? ¿Cómo dejaré los vicios? ¿Cómo yo me entrego al Señor? ¡Qué imposible es! Ahí le piden a uno reglas y le ponen normas. No, eso le dice su falta de voluntad. Quien está hablando ahí no es usted, porque bien que se levanta temprano para ir al trabajo y no le gusta trabajar, pero lo levanta la necesidad y tiene que motivar a su voluntad.
¿verdad? Entonces, ¿por qué decir venir a Dios, servir a Dios? No se puede. ¿Por qué decir yo ya me cansé de servir a Dios? ¿Qué tan pesada está la carga? ¿Acaso Jesús se arrepintió de lo que dijo? Que ligera era su carga y su yugo. ¿Acaso Dios cambió el texto bíblico sin que nos diéramos cuenta? Lo que pasó es que estamos desmotivados y nuestra voluntad está desfalleciendo. Lo que en la actualidad vemos, lo que la iglesia está sufriendo en estos tiempos es falta de voluntad de servir a Dios. Por doquiera se ve esto, falta de voluntad. ¿Qué vamos a hacer aquello? Ay, como que yo tengo cosas que hacer. Ay, como que tengo un plan por... Ay, falta de voluntad. No es que no haya tiempo, porque cuando hay voluntad, dice este maestro, este catedrático, cuando hay voluntad, se ordena, se vive una vida ordenada y todo está aquí en la cabeza. Todo está en la cabeza. Si a usted le dijeran, si a usted lo motivaran con algo grande, con algo que usted desea, con algo que usted tanto quiere, y le dijeran va a ser tuyo, pero tienes que esperarte, porque vamos a empezar a fabricarlo o a crearlo para ti, pero tienes que esperarte. Van a ser 5 años de espera. Tienes que esperarte. 5 años te tienes que esperar. Usted tiene que hacer todo lo posible porque esos 5 años se pasen pero rápido y que su motivación de adquirirlo todavía esté. Pero hay quienes después del tiempo dejan de sentir ánimo, de sentir motivación, de sentir voluntad. Con voluntad todo es posible. Caleb era un hombre que si viviera en estos tiempos se riera de algunos de nosotros que nos andamos quejando por esto y por aquello. Y si se fuera a trabajar a la construcción, Caleb saldría de la construcción animado. Si se metiera a trabajar con nosotros, nos deja con la boca abierta. Porque sabe, ir a pelear, ir a una guerra, no es fácil. Tal vez pelearse con uno por ahí que no lo recomiendo, puede que tenga un porcentaje de ganar, pero ir a una guerra no es fácil. No todos van a la guerra. Los que están combatiendo por la nación estadounidense en estos momentos están allá no porque los escogieron al Team Marine de Dopingüe. No, están allá porque pasaron las pruebas. Y ellos saben lo que están haciendo. Son hombres entrenados porque no cualquiera se mete a una guerra. Hay varios jóvenes acá. Si los llamaran al servicio militar, ¿qué tal les iría? Creo que los primeros días les dolería la pierna, el hombro, el cuerpo por estar cargando todo ese equipo. Pero Caleb decía, yo todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar.
Miren, hermanos, si por alguna razón en algún momento de su vida siente debilidad, lo que tiene que hacer es voltear porque se ha desenfocado de la meta. Cuando uno pierde la voluntad es porque se desorientó, perdió la meta. Y como perdió la meta, no tiene motivación. Desde que yo me entregué al Señor, creo que no soy el único, hay varios, desde que nos entregamos al Señor no hemos perdido el rumbo. Estamos en alta mar con nuestra barquilla y remamos, se han levantado mareas, se han levantado tal vez tsunamis, pero nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos una meta. Estamos motivados, cada día nos motivamos nosotros mismos. El pastor, ¿quién lo motiva? ¿Quién motiva al hermano tal? ¿Quién lo motiva? Nosotros mismos. ¿Con qué? Con la meta que estamos persiguiendo. Y con voluntad hacemos las cosas. Con voluntad cambiamos planes. Con voluntad hacemos tiempo para estar en oración. Con voluntad hacemos tiempo para ir a los cultos. Con voluntad hacemos tiempo para estar en todo lo que tenga que ver con Dios. A mí nadie me obliga. Nadie me obliga. Yo le digo a mi familia, ¿quién de ustedes me ha obligado a estudiar la palabra para llevarle palabra al pueblo? Nadie. ¿Qué me motiva a mí? Mi meta llamada Jesucristo. Él me motiva a mí. Por Él es el que estoy trabajando. Por Él es que estoy luchando. Por Él es el que estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque también sé que allá en la meta tengo recompensa. Sé que al terminar mi carrera tengo recompensa. Así que yo mismo me tengo que echar porras. Tal vez no me va a ver usted echándome porras alabío, alabao, alabín, bomba, Ernesto, ra, ra, ra. Tal vez no me va a ver haciendo eso porque no lo hago, pero en mi corazón sí hay eso. Sí hay apoyo. En mi corazón sí me levanto todos los días y me voy a acostar todas las noches y me la paso todo el día pensando en mi motivación para tener voluntad de hacer las cosas para Dios. Porque no me gusta que me rueguen. A mí no me gusta que me insistan, que me estén ahí, no me gusta. Por tanto, yo tengo que motivarme. Hay personas que hay que estar rogándoles. Yo no sé si le estoy pegando a alguien en este día, pero hay personas que hay que estar cada mañana machaque y machaque, lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo, mismo sermón, mismo mensaje, misma palabra y no cambian. ¿Por qué no cambian? Por falta de voluntad de hacer las cosas. Mira mi hijo, mira mi hija, mira esposo, mira esposa, mira hermano. Así se hacen las cosas todos los días, todos los días, todos los días. Yo no necesito que hagan esto conmigo. Me fastidio. Yo me enojo si ya me van diciendo 2 veces me molesto, me siento mal. Me siento inútil. ¿Por qué? Porque digo, no es posible que ya me lo dijeron y que se me haya olvidado. ¿Cómo es posible que no lo hice y me siento mal conmigo mismo? Por lo tanto, me motivo a hacer antes de que me vengan por segunda o tercera vez. Porque hay una voluntad educada. ¿Sabía eso? Cuando uno aprende a educar su voluntad, las cosas son más fáciles. ¿Por qué no le alcanza el tiempo? ¿Por qué siempre está la carrera? ¿Por qué nunca termina nada? ¿Por qué siempre tarde a todos lados? El culpable es usted, porque no tiene voluntad de cambiar. No tienen voluntad propia de cambiar. Están dependiendo de la voluntad de los demás. Y Dios no nos ha llamado a hacerle caso a la voluntad de los demás. Dios nos ha dado a nosotros una propia voluntad. Hay que educar esa voluntad para que hagamos la voluntad de Dios. Porque si no estoy educado en la voluntad conmigo mismo, yo no puedo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque voy a resultar estropeando todo. ¿Sabía eso? Yo sé que hay muchos que quieren servir al Señor, pero necesitan trabajar en la voluntad.
para que a la hora de que estén al servicio del Señor no les estén recordando constantemente sus trabajos, sus labores, sus responsabilidades. Hay personas que constantemente, ¿ya hiciste aquello? ¿Ya hiciste lo otro? ¿Ya cumpliste? ¿Ya aquí? ¿No le parece? ¿No ha visto personas así? Claro que sí. Pues nos puede pasar a nosotros. Es por falta de voluntad. Una voluntad ordenada para servir a Dios. El Señor Jesús nos daba ejemplo para que alcanzara a hacer todo lo que tenía que hacer de tal hora a tal hora. Él se levantaba desde la madrugada. Él no se levantaba a las 8, 10 de la mañana. Ay, no, todavía no, todavía es muy temprano, a dormir. A las 12. No, señores. Jamás. Para lograr todo lo que tenía que hacer, Jesús se levantaba temprano. Y no estaba a las 11 de la noche allá desvelándose en el Facebook. No, él estaba dormido, reposando para darle fuerzas a su cuerpo, porque el cuerpo requiere recarga. Y los estudios han dicho que necesitamos 8 horas para recargar este cuerpo, pero le estamos dando menos. Y cuando nos levantamos no tenemos ganas de nada, ni de orar, ni de ir al culto, ni de nada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está mal habituado y está cansado. Cansado. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Porque no hemos tenido voluntad. Y con esa voluntad no podemos hacer la voluntad de Dios por más que querramos. Dios, hay deseo de servir a Dios bien, sí, pero es necesario ordenar la voluntad. Porque si no, Dios va a estar constantemente, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Y no que lo ibas a hacer. Y eso no es bueno. Un empleado que constantemente se le dicen lo que tiene que hacer, es un mal empleado. Un papá que constantemente hay que decirle lo que tiene que hacer, es un mal padre. Un hijo que constantemente hay que repetirle las lecciones, es un mal hijo. ¿Por qué? Tenemos que cambiar. Tenemos que darle un poquito más de voluntad a las cosas que hacemos. Hay quien dirá, a mí no me gusta que me manden. Y estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que sienta eso porque es un sentir personal. Entonces, ¿qué debo de hacer para que no le manden? Hágalo. Hágalo antes de que se lo digan. Hágalo. O sea, motívese a usted mismo. Hágalo. Pero a veces no, hay que, como dicen por ahí, hay hermanos de carretilla que hay que estar empujándolos porque si se lo dejan de empujar, ahí se quedan. ¿Verdad? Y hay que ir con ellos a dónde, para allá, mire, ¿para dónde? Pues déjeme, yo lo llevo. Y si no los movemos, ahí se quedan estancados y no hay crecimiento. No hay crecimiento. Son como plantas estériles, no hay fruto. Pero Dios no nos ha llamado a no dar fruto. Dios nos ha llamado a ser fructíferos. A 30, 60, a 100 por uno. Pero necesita nuestra voluntad para hacerlo. Porque Dios puede hacer muchas cosas en nosotros. Pero si no tenemos voluntad de que las haga, Él no va a hacer nada. ¿Sabía eso? ¿Le gusta la vida que tiene? Sí, perfecto, qué bueno. ¿No le gusta? ¿Qué debe hacer? Dios se la puede cambiar. Pero si no tiene voluntad que Dios la cambie, quédese como está. Quédese como está. Pero que en lo que a mí respecta, en lo que a mí me concierne, si algo no está bien en mí, Señor, aquí estoy, tengo la voluntad de que trabajes en mí, te la entrego ahorita mismo y haz tu voluntad en mí, porque yo tengo voluntad de que tú hagas tu voluntad en mí. ¿Comprende? Si no, Dios nunca va a hacer su voluntad en nosotros.
Ay, Señor, yo quiero ser un buen siervo, Señor. Comience a trabajar en eso. Caleb, ¿qué lecciones encontramos? Uno, ¿qué hubo en Caleb al principio? Aquí la pregunta, ¿qué hubo en Caleb al principio? Voluntad. ¿Qué hubo en Caleb al final? Voluntad. Otra pregunta, o mejor dicho, una aclaración. La edad no impide no tener voluntad. Ay, que es que estoy viejo. Ay, que Dios va a querer de mí a esta edad. Ya que lo voy a dar al Señor. Hipócrita. No escuchó. Dije hipócrita. La edad no tiene nada que ver, porque el corazón es el que está dictando la voluntad. Yo he visto morir, tal vez no morir físicamente, pero he visto ir a la muerte a hermanos, a hermanas, mejor dicho, claro, hermanas mujeres, que a sus 98 años cantan alabanzas al Señor y al poco tiempo murieron. Y según nosotros, porque la visitábamos, mi esposa, mi familia, cuando los niños eran chiquitos, la visitábamos a la hermana para animarla. Hermana, siga adelante, hay que terminar las carreras, hermana. Íbamos con esa mentalidad, ese sentir de ir a animarle. ¿Quién salía animado de ahí? Nosotros. Porque yo, no decía nada. Ella empezaba a abrir su boca y empezaba a decir lo que teníamos que hacer nosotros. Lo que teníamos, me tenía preparado una revista. Mire, hermano, léala, yo ya la leí, le va a hacer muy bien para usted. Mire, hermano, le preparé unos cantos. Aquí están los cantos. Mire, le voy a cantar un canto. Mira, así va, hermano. Y apenas daba 2 frases y otras 2 frases y no podía terminar, pero cantaba. Hoy vemos personas que tienen buenas gargantas y no cantan a Dios. Hay que estar sacando de las palabras con asadón, así, mire, como yo le digo a alguien, con cuchara. Sácala, porque no sale por propia voluntad. Y esta hermana, un ejemplo, ella ya falleció hace varios años. Y a pesar de que estaba enferma, nunca notamos que estaba enferma. Siempre estaba con ánimos, bien peinada, bien cambiada. Ella misma se cambiaba. No sé si todos los ancianitos llegan así, pero esta hermana estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios le permitió irse de este mundo como una persona, digamos que Caleb, con ese ánimo, que si usted hablaba con ella, usted salía motivado. Usted no le iba a encontrar palabras para motivarla a ella, no las iba a hallar, porque ella ya las tenía preparadas para usted. Y eso es real. Tenemos fotos, videos con ella. Digo, yo cuando llegue a esa edad, yo también quisiera tener ese, para darle vida a mi cuerpo, porque sé que el cuerpo no responde a veces. Pero sin la voluntad tampoco, estoy acabado. ¿Comprende? La voluntad de Dios es que usted se salve. La voluntad de Dios es que usted viva bien, que sea feliz, que su cuerpo esté sano. Pero a veces nosotros no queremos hacer que eso suceda. Vivimos como bien nos plazca. Y podemos llegar acabados. Ya estoy acabado, ya no puedo. Pero ni aún así cambiamos de voluntad. Es tiempo de cambiar. ¿Qué más? Aparte de que la edad no impide no tener voluntad, el tiempo no debe quitar la voluntad. En él habían pasado 45 años y su voluntad de poseer aquella tierra. Y no la dijo, vayan y peleenla y cuando estén lista me la entregan. No dijo, yo todavía tengo fuerzas para ir y pelear. Habrá quien diga, yo solo estiro la mano y recibo. La vida no es así.
En la vida hay que ganarse las cosas. Acostumbremos a nuestros hijos, los padres, a ganarse las cosas, porque en este país nada más estiran la manita así, como los pajaritos, y que llegue la mamá ave a darle su gusanito, pero ya están pichones ya para salir todavía, ya no caben en el nido. No, es tiempo de que ese pichón tenga voluntad de salir y volar y conseguir su propia comida y hacer su propia vida, ¿verdad? Y llevar a su madre, ya la ave vieja, llevarle de comer. No, me ha tocado también tener experiencias ¿cómo se llama? De ancianitos todavía sustentando a los viejotes. Le quitan la pensión, lo poquito que les da el gobierno a los viejotes, a los hijos con hijos, a los pobrecitos de 40 años, bebecitos, todavía pidiéndole a la mamá que les ayude. Es que me pasó esto, es que me pasó aquello, es que me pasó el otro. Sin vergüenza, ya está viejo, ya está como para suplirle a su madre y todavía mendigando. No puede ser así. Falta de voluntad. Falta de voluntad. Así no podemos hacer la voluntad de Dios. Todo tiene un orden en la vida, hermanos. ¿Usted ve cómo está la sociedad en estos momentos? ¿Usted se ha dado cuenta de la sociedad cómo está todo así, como que pasó un huracán por todo el mundo y dejó todas patas arriba así? Y Dios quiere arreglarlo, pero no quieren ser arreglados. No tienen voluntad de que Dios meta su mano ahí y empiece a ordenar. No quieren. Prefieren vivir ahí entre los escombros. Yo no puedo vivir entre escombros. Si yo voy a cocinar en la casa, yo no puedo cocinar en un desorden. Yo no sé si alguien lo hace así, pero yo no puedo. Si yo voy a meter mis manos a la cocina, y yo quiero que la cocina esté limpia antes de yo trabajar, y así se los voy a dejar cuando termine. ¿Por qué? El orden comienza aquí. La motivación y la voluntad. Si yo les digo, ¿cuántos quieren servir? Les pregunto, ¿cuántos quieren servir al Señor? Yo sé que me van a levantar la mano una gran mayoría. Pero no sé si la voluntad levante su mano. Puede que el cuerpo la levante, pero no sé si la voluntad quiera decir lo mismo. Oye, bájala. Oye, no tengo voluntad. ¿Tú qué andas levantando la mano? Porque así pasa. Hay veces que surgen reuniones o surgen asuntos. Vamos a hacer esto. ¿Quién quiere? Todos levantaron la mano, y en el momento de que llega ¿por qué? Porque se levantó la mano sin preguntarle a la voluntad. Oye, ¿tú quieres? Porque la voluntad es querer. Y la voluntad dice, no, yo qué voy a estar haciendo eso, está cansado. No te has puesto a pensar que es cansado y te van a pedir eso. No, ni loco. A ver cómo le haces. Lo bueno que yo no me veo, dirá la voluntad. Tú te ves, te van a mirar a ti, pero a mí no me van a ver. Pero Dios sí ve. Dios no puede ser burlado en ese aspecto. Necesitamos más voluntad. Voluntad de agradar a Dios. Otro punto, ya voy acabando. Los demás no siempre deben influir en su voluntad. Si usted quiere hacer algo, va a venir otro que le va a decir, no lo hagas. ¿Verdad? Y si usted no lo hace, usted está haciendo la voluntad de él, no su voluntad. Y al final, su vida es así. Siempre haciendo lo que los demás digan. Me he visto porque la moda va así. Hablo así porque así hablan la gente. Hago aquello porque si no, no quepo ya. Eso es vivir a la voluntad de otros. Y así no puedo hacer la voluntad de Dios, porque estoy haciendo la voluntad de los demás. Hay quien vive de la apariencia.
Y vuelvo a decir, no seamos hipócritas. Vivamos de la realidad. Y lo último que quiero añadir aquí en este paréntesis es, si obedeces a la voluntad de Dios, vencerás. Si no, terminaremos o terminará el fulano pagando las consecuencias. Porque la Escritura dice, todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Usted toda su vida es una vida de sembrar con voluntad. Si lo hace sin voluntad, al final espere eso. Espere eso. Después no esté reclamando, ay, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Vuelve a recordar, como dijo la Escritura, vuelve a donde has caído y haz las primeras obras. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Imagínese un borracho va manejando la carretera y ¡pum! Y choca. Señor, ¿por qué me pasó esto? Ya les expliqué la vez pasada, ¿no? ¿Se acuerdan de un breve verso de una canción mundana que narra de una historia media, se pone a cuestionar a Dios de temas que por qué se fue y que por qué murió, por qué el Señor me la quitó? ¿Se acuerdan? Que iba el carro, iba a más de 100, prendió las luces para leer y era de noche, vio un letrero de desviación, el cual pasaron sin precaución. ¿Se acuerdan? Y después, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Se acuerdan? No es por él la mató, él se la llevó, o él la mandó. ¿Sí? No Dios. Entonces, cuando nos sucedan cosas que no esperamos que llegaran a suceder, pensemos, ¿por qué es que estamos ahí? Quizás nuestra voluntad no nos ayudó mucho, no le hicimos caso a la voluntad. Y andábamos haciendo lo que bien con la voluntad de los demás. Terminamos pagando. ¿Comprende? Voy terminando ya, 2 textos bíblicos más. Seguir a Jesús es voluntario. Y voy terminando con este sermón, este mensaje. Seguir a Jesús es voluntario. Yo no le voy a imponer que sirvan a Jesús. Los hermanos que están acá, quienes nos visitan, quienes nombré acá, no preparé el sermón específicamente para uno, preparé el sermón para todos. Pero déjeme decirle, servir al Señor es voluntario. Jamás el Señor va a venir a decirle, uy, ¿qué me sirves? ¿Y qué me sirva ya? Jamás el Señor presenta lo que tiene para todos. Cada uno dirá, ¿quién quiere venir? Yo, Señor, yo voy. Y el que no, también quédese ahí donde está. Al final coma de lo que va a sembrar. Mateo 6:10 y luego leeré Apocalipsis 3:12 y terminaré. Mateo 6:10 dice la Escritura, preste atención. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y al final de todo, Dios va a hacer su voluntad. ¿Sabían eso? Al final, cuando todo acabe, Dios va a hacer su voluntad. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Lo que Él ha prometido lo va a hacer, con o sin su ayuda, con o sin su voluntad. Pero el problema es que nosotros seremos o beneficiados o perjudicados. Y la decisión es suya. Ni mía, es suya. Ya ni en mis pichones, ya se les estoy dejando a ellos. ¿Por qué? Porque Dios hace su voluntad. Y Dios quiere hacer su voluntad en nosotros. Pero es necesario que nosotros tengamos voluntad de que Él la haga. Y termino con Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere,
Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí la palabra que voy a tomar es al que venciere. Al que venciere es aquel que tuvo la voluntad de seguir a Jesús. Y no solo tuvo la voluntad de seguir a Jesús, sino tuvo la voluntad de mantenerse con Él, de mantenerse motivado. ¿Cuántos años? Caleb 45. Usted no sé, porque no sé cuándo, hasta cuándo Dios le va a permitir vivir. Yo llevo desde el 2005 hasta el día de hoy, y 2007, perdón, y no me arrepiento. No me arrepiento de la decisión que tomé voluntariamente. Yo mismo le hablé al pastor y yo mismo le dije que me quería entregar al Señor y que quería ser bautizado. Y como voluntariamente lo hice, sirvo continuamente voluntariamente. Yo espero que usted también voluntariamente acceda. Quien no se ha entregado al Señor, acceda hoy a esa invitación. Y quien se mantiene, quien hasta el día de hoy está, siga hacia adelante con voluntad, no por fuerza. No haga nada por fuerza, por imposición, ni porque el pastor se lo diga, porque así no le agrada a Dios. Si usted o si alguno hace porque le están obligando, tarde o temprano va a mirar otra puerta y va a salir corriendo. Mejor hágalo voluntariamente. Al final, solo usted va a recibir lo que usted sembró. Yo no voy a recibir. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera que a mi partida, si hay recompensa para mí y yo la gano, que la misma recompensa sea para ustedes, vivan como vivan? Pero no se puede. Ustedes tienen por voluntad propia que servir al Señor. Vamos a ponernos en pie en este día. Quiero hacer también una vez más la invitación a aquellos que no se han entregado al Señor y no han tomado esa decisión y hoy tienen la voluntad de hacerlo. Y hoy quieran decir: Señor, te entrego hoy mi voluntad.